el libro de los Hechos es la continuación inmediata a la vida de Jesús. Recuerda eso. Es la crónica de lo que sucedió cuando Cristo resucita e encomienda a sus discípulos la expansión del Evangelio, la expansión de su mensaje, y nos empieza a narrar cómo la iglesia cristiana empieza a ser formada, se empieza a estructurar, empieza a crecer, empieza a ser respaldada, por supuesto, por el Espíritu Santo para que el Evangelio crezca, y cómo se empieza a diseminar por todos lados. Hemos visto ya cómo la iglesia empezó a crecer en Jerusalén, se convierte en una iglesia enorme, una iglesia gigantesca de más de 8,000 personas, y estando muy cómodos tienen que ser reestructurados. Hay un plan de enseñanza, hay un plan de servicio, hay un plan de atención a las mujeres, hay una estructuración de ministerios, se establece un orden de autoridad presbiterial, que no hemos platicado mucho de eso, nada más lo hemos pincelado, pero un poco más adelante estoy esperando llegar a un capítulo donde vamos a hablar del ministerio, de la estructura de gobierno que la iglesia tenía y que es el modelo para la iglesia de hoy. También tuvieron que estructurar su parte financiera, cómo se estuvo manteniendo la iglesia, hasta que llega un punto en que la iglesia es dispersada. Muere Esteban apedreado en manos de los religiosos, y Saulo surge al escenario como un joven religioso muy tenaz, pero también lleno de mucho rencor y de odio hacia la iglesia, que autoriza, que aprueba la muerte de Esteban y que se llena de sed de sangre de cristianos y comienza a perseguir a la iglesia de una manera desmedida. Y bajo el liderazgo de Saulo, la iglesia comienza a ser perseguida, llevada a la cárcel y muchos también a ser asesinados. Lo que hace que la iglesia se vaya a todas las regiones cercanas y no tan cercanas. El evangelio llega de manera muy particular a Samaria, y Felipe se convierte en un evangelista tremendo, donde Dios lo usa para predicar el evangelio a las grandes masas o aún a las personas de cara a cara, acompañado de señales extraordinarias. Seguido a eso, vimos ya que Saulo es intervenido por Cristo mismo en el capítulo 9, que es donde ya estamos ahora, nos encontramos ahora leyendo, y cómo este hombre perseguidor de la iglesia se convierte a Cristo en un encuentro palpable, en un encuentro real, no en un sueño, no en una visión, sino en un encuentro con Jesucristo mismo, donde Jesús llama a Pablo para una misión muy especial que se convertiría después en el perito arquitecto de la iglesia. Pero el capítulo 9 no nada más habla de esa conversión tremenda de Saulo y de cómo él de manera inmediata, sin esperar más, comienza a predicar el evangelio, y sufre eso, lo que la semana pasada vimos, y tuvo que sufrir también el desprecio de los judíos, el desprecio de la iglesia y el desprecio de los griegos, pero eso no le impidió continuar adelante, dejándonos la enseñanza de que la iglesia de hoy, sin importar quién nos acepte o quién nos desprecie, quién nos escuche o quién no, debemos de seguir adelante porque finalmente el fruto lo da el Señor. Pero en ese mismo capítulo 9, donde se habla de la conversión de Saulo, la segunda parte del capítulo 9, vuelve Lucas, el autor del libro de los Hechos, vuelve a platicarnos algo acerca del apóstol Pedro. Todavía hay más cosas que decir en relación al apóstol Pedro. Y nos platica dos historias, al final del capítulo 9, dos historias de dos actos portentosos que el Espíritu Santo hace. Quiero recordarte que el libro de los Hechos tal vez sería más oportuno llamarle los Hechos del Espíritu Santo, porque realmente el Espíritu Santo es el protagonista del libro de los Hechos,
y ya en una segunda instancia los apóstoles, de manera central Pedro y Pablo. Pero el Espíritu Santo, como protagonista de este hermoso libro de historia y de enseñanza, el Espíritu Santo vuelve a trabajar con Pedro, con el apóstol Pedro, a través de 2 milagros que se producen ahí, o 2 manifestaciones de sus dones del Espíritu Santo. Más específicamente tendríamos que decir que un don de sanidad se produce y un don de milagros, pero con puntos comunes. ¿Por qué será que después de que se narra la conversión de Saulo, Lucas toma tiempo para hablar de estas 2 sanidades? Porque de alguna manera es necesario enfatizar que se están haciendo conversiones y que se están produciendo milagros por todos lados donde la iglesia empieza a difundirse, empiezan a suceder eventos portentosos. Así como la portentosa conversión de Saulo y cómo fue sanado de esa ceguera temporal, y cómo estos 2 milagros producen también que la iglesia crezca y se desarrolle. Vamos al texto, si me permites, y después de leer el texto quiero resaltar algunas cosas allí, y después, como lo hemos hecho los miércoles anteriores, ir a una enseñanza central. Dice la palabra del Señor. Te voy a pedir que si abres tu Biblia ahí en tu casa, en la comodidad de tu sala, en la comodidad de tu mesa, en la comodidad de tu carro, si nos estás escuchando en tu auto a través de Radio Malac, capítulo 9, libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 32. Dice la palabra del Señor así, voy a leer hasta el último versículo de este capítulo. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y dándole la mano se levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón el curtidor. Amén. Hasta ahí. No sabemos qué tiempo pasa, porque obviamente Lucas va hablando, va haciendo la crónica, pero no nos va diciendo qué tiempo hay entre una cosa o entre un escenario y el otro. Pero al parecer, cuando vemos la crónica o la lectura de Hechos 9, pareciera que lo que estamos leyendo empieza a pasar en un tiempo un poco prolongado, donde la iglesia entra en cierta calma, vuelve a entrar en un cierto periodo de paz después de esa persecución tan fuerte que hubo. Cuando Saulo se detiene, parece ser que eso desanima a muchos otros perseguidores, y la iglesia vuelve a entrar en otro periodo de calma que no duraría mucho, porque después vendría
otra persecución más fuerte, porque tienes que recordar esto. Esta persecución fue la persecución de los religiosos judíos, de los religiosos de Israel, que no soportaron el crecimiento de esta nueva religión, como le llamaban ellos, la religión del camino, y por un celo religioso comienzan a perseguir a Israel, a la iglesia, pero después vendría otra persecución que ya no sería de índole religioso, sino sería de índole político. Sería una persecución capitaneada por el mismísimo Imperio Romano y que sería mucho más terrible, mucho más fuerte, obviamente, por venir con todo el peso del poder romano. Pero ya llegaremos a ese momento. Ahora, la religión judía siente que fue dispersada de Israel, o mejor dicho, de Jerusalén, la sede de la religión hebrea, y cuando ven que los judíos ya no eran esa gran masa, ya no eran esa gran comunidad de 10,000 personas o más que vivían en Jerusalén, sino que ahora han sido dispersadas y en Jerusalén la iglesia es reducida, sienten cierta confianza. Entonces dejan que los cristianos se dispersen, pero eso es bueno. Siempre ha sido bueno todo lo que sucede, aunque parece contradictorio, aunque parece difícil, aunque parece incluso peligroso. Detrás de toda crisis que Dios permite que la iglesia pase, siempre ha habido algo bueno. Esto bien pudiéramos pensarlo en lo que estamos viviendo ahora en el mundo. El cristianismo en el mundo está siendo parte de esta crisis por el COVID, y aunque no es una situación específica para la iglesia, todo el mundo la está sufriendo. Yo sé que la iglesia se va a levantar fuerte pasando todo esto. Pero volviendo al tema, la iglesia entra en cierta calma, se empieza a dispersar por Samaria y por muchas regiones de gentiles. Y se empiezan a hacer asentamientos de iglesias, pequeñitas iglesias, en diferentes lugares. Cuando los apóstoles, que estaban todavía, la mayoría de ellos, en Jerusalén, recuerda que cuando vino esa gran persecución, la Biblia dice que los apóstoles no se fueron, sino que se quedaron en Jerusalén. Los apóstoles en Jerusalén, que vivían en un gobierno presbiterial, como te dije al principio, vamos a hablar con más calma de eso, empiezan ellos a tener atención de todas las iglesias que se levantan. Por eso dice que Pedro, y es aquí donde vamos a empezar a descubrir pequeñas enseñanzas del texto, y al final vamos a centrarnos en una. Dice que entonces Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. ¿Qué quiere decir este primer versículo? Que Pedro, igual que todos los demás apóstoles, cuando empezaron a escuchar, que empezaron a ver muchas iglesias que se estaban levantando, empezó a visitarlas para afirmarlas, porque eso es lo que hace un apóstol. Lo que hace un apóstol bíblico era afirmar iglesias, sembrar iglesias, no enseñorearse de ellas, no dominarlas, sino realmente preocuparse para que sean iglesias firmes en la doctrina, en la fe, en la esperanza y por supuesto en el crecimiento o en la evangelización. Por eso dice que Pedro, visitando a todos, ¿qué significa esa frase? Visitando a todos. Que Pedro comenzó a moverse en diferentes lugares. Y dentro de esa agenda de visitación que el apóstol Pedro tenía para fortalecer a las iglesias, dice que entre todas esas visitas que estaba haciendo a las iglesias que estaban levantándose, vino también a los santos que habitaban en Lida. Quiero hacer énfasis aquí en dos cosas. Número uno, vino a los santos que habitaban en Lida, es decir, a la iglesia que estaba en Lida. Lida era una ciudad. Pero quiero que notes, porque es importante, es notorio para mí, ver que a la iglesia se le empieza a llamar los santos. Esto es un término que vas a encontrar bastante en el resto del libro de los Hechos y en todo el Nuevo Testamento. A la iglesia se le llama los santos. ¿Por qué? Porque la palabra santo significa consagrado, o de manera más específica, apartados. Entonces, cuando se usa la expresión santos,
No se está dando una connotación de perfección, no se está dando una connotación de que no fallaba, no se está dando una connotación de que hacían milagros, como la iglesia romana nos ha querido engañar, haciéndonos pensar que los santos son personas muy buenas, infalibles, que hacían milagros. Eso es una falsedad rotunda. Me da pena cuando yo miro la mentira de la iglesia católica, y me da mucha pena también todos los que todavía siguen esa iglesia y creen esas falsedades que les han hecho pensar porque no leen la Biblia. La connotación de santo es apartado. Todo aquel que ha entregado su vida a Jesucristo es un santo. ¿Por qué? Porque ha sido apartado por la fe en Jesucristo para Dios. Somos santos no por nuestros méritos. Somos santos no porque nosotros tengamos poder o capacidad para apartarnos, sino que es el poder de la justificación, es el poder de la redención. Piensa en el eunuco, que ya vimos hace unas semanas. Cuando el eunuco entrega su vida al Señor, ¿qué le dijo a Felipe? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, si tú crees, bien puedes. Y el eunuco respondió de manera inmediata, creo en que Jesucristo es el Hijo de Dios. Fue bautizado y siguió su viaje. Pero en ese momento él fue santo, es decir, apartado. Su manera de pensar, su manera de sentir cambió. Los santos cambian, los santos son reservados. Todo aquel que entrega su vida a Cristo es llamado santo. Por eso yo bien puedo hoy dirigirme y decirle a todos los santos que se encuentran en sus iglesias familiares, a todos los santos que se encuentran en sus casas, este mensaje es para ustedes. ¿A quién me refiero? ¿A los que no se equivocan? ¿A los que no cometen errores? ¿A los que hacen milagros? No, me refiero a todos aquellos que han reconocido que Cristo es Dios, que Jesucristo es el Señor y que por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario son salvos. A esos santos es a quien les escribe el Señor a través de su palabra. Y a estos santos dice que había un grupo de santos que vivían en Lida. Si tú te recuerdas, la palabra dice en el capítulo 9 al principio que a los cristianos se les llamaba los del camino. Pero ahora encontramos otra connotación u otro adjetivo, santos. Entonces, en aquel tiempo de la iglesia primitiva, la iglesia era llamada por aquellos que no eran parte de la iglesia como los del camino. Pero eran reconocidos o llamados por aquellos que sí pertenecían a la iglesia como los santos. Entonces, el apóstol Pedro iba a los santos, no dice que iba a los cristianos, a los santos que vivían en Lida. ¿Qué significa? Se empiezan a establecer de manera más firme iglesias congregacionales, iglesias locales en cada región, en cada ciudad. Ya vimos que a través de Felipe, el diácono, se levanta una iglesia local en Samaria, muy fuerte. Ahora vemos que hay otras iglesias, una de ellas la iglesia, también vimos ya la iglesia de Damasco, de donde Ananías fue un ministro que Dios usó para darle la vista a Saulo. Ahora vemos la iglesia en Lida, una iglesia que llamó la atención por alguna razón del apóstol Pedro, y el apóstol Pedro quiere visitar esa iglesia local. Aprende esto, amado santo, hay iglesia universal y hay iglesia local. Eso es otra cosa que podemos aprender el día de hoy. La iglesia universal es la iglesia que está en todo el mundo y que ha estado durante toda la historia. Es el conjunto, el conglomerado de todos los santos que han entregado su vida a Cristo Jesús. Esa es la iglesia universal. Pero también está la iglesia local. La iglesia local son las congregaciones de santos, de cristianos, de hermanos que se reúnen de manera local, en grupos más pequeños, para darle culto a Jesucristo. Entonces, Pedro visita la iglesia, la congregación, la iglesia local en Lida, una ciudad que se encontraba, tú lo puedes buscar en el mapa, muy cerca del mar Mediterráneo, dentro de las ciudades griegas, cerca del Mediterráneo. Y en esa iglesia local que estaba en Lida, es interesante, solo como pensamiento, que en el Nuevo Testamento no se nos habla que las iglesias tuvieran algún nombre. No existían nombres particulares.
las iglesias eran llamadas según la ciudad donde estaban. La iglesia en Samaria, la iglesia en Damasco, la iglesia en Lida, la iglesia en Jope, ya vamos a ver ahora. Es interesante. Hoy las iglesias tienen nombres, muchos sacados de la Biblia, muchos sacados saber de dónde, y no que esté mal, porque tenemos que identificarnos entre tantas iglesias que hay, porque aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, hay cualquier cantidad de iglesias locales, y para diferenciarlas unas de otras, porque todos somos la iglesia de Cristo en la Ciudad de México, pero para diferenciarlas, bueno, hay nombres más particulares, la verdad, el camino, la verdad y la vida, la iglesia Sarón, la iglesia Betel, la iglesia Manuel, la iglesia Monte del Señor, pero tal vez en un parámetro más bíblico, el nombre de la iglesia bien podría ser el nombre de la ciudad o el nombre de la colonia, tal vez, para poder diferenciar una iglesia de otra. Pero ¿cómo hacemos si en una misma colonia hay más de 2 congregaciones? Bueno, es ahí donde tal vez la diferenciación se hace necesaria a través de nombres más particulares. Pero en aquel tiempo la iglesia estaba naciendo, la iglesia comenzaba, y la forma en que comenzaron a asignarles diferencia a las iglesias locales era con el nombre de la ciudad. Así que bien pudiéramos estar hablando de la iglesia de Cristo, o la iglesia de Jesucristo, o la iglesia de los santos en Jope. Y en esta iglesia dice que había un hermano paralítico que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama paralítico. En las iglesias locales hay de todo. En las iglesias locales hay gente de todo tipo, con todo tipo de necesidades. Mencionar a Eneas tal vez es interesante porque nos damos cuenta que no importa la condición, el Señor quiere salvar a quien Él quiere salvar. ¿Te recuerdas de otro paralítico al que Pedro también le dio sanidad por el nombre y el poder del Espíritu Santo? Ese dice que estaba a la puerta del templo, era inconverso, y a través del milagro que el Señor hizo, entró cantando y danzando y glorificando a Dios, se convirtió. Pero aquí nos encontramos con una persona que ya era hermano, ya era cristiano, ya era parte de la iglesia, no era un inconverso, ya era un hermano en la fe. En la iglesia va a haber paralíticos, es decir, no por el hecho de que somos cristianos, de que entregamos nuestra vida a Cristo, eso no significa que ya estamos en plenitud. Todavía tenemos áreas de debilidad, todavía tenemos áreas de enfermedad, tenemos áreas frágiles. Este hermano Eneas, fíjate que el significado de su nombre es interesante, porque significa el alabado, el alabado. Eso significa, o podríamos simbólicamente pensar en que era un hombre que tenía muchos talentos, era muy reconocido, porque tenía muchas capacidades, sin embargo era paralítico. Todos tenemos dones, tenemos talentos, tenemos habilidades, pero siempre vamos a tener áreas de necesidad. Es ahí donde el Señor quiere trabajar por su Espíritu Santo, y es ahí donde necesitamos ministros como Pedro, que fue enviado por el Señor, y cuando vio a Eneas, aunque él era un hombre que iba a la iglesia, seguramente lo llevaban cargando porque era paralítico, tal vez sabía doctrina, a lo mejor era maestro, a lo mejor enseñaba a los niños o a los jóvenes, no lo sé, pero era paralítico. Entonces, hermano, seamos entendidos de que en nuestras congregaciones no todos somos capaces de hacer todo, ni todos estamos ya por el hecho de ser cristianos en un estado de perfección. Eso no es así. Sin embargo, sí, el Señor, a través de sus ministros, de sus pastores, de sus ancianos, de sus ministros enviados, el Señor quiere llevarnos a un estado de crecimiento, de desarrollo. Esa es la primera enseñanza que yo quiero que veas. Estamos en la iglesia, pero todos tenemos parálisis en algún área. Todos tenemos un alma afectada por nuestro pasado, un área afectada por lo que hemos vivido. No sabemos si Eneas fue paralítico porque nació con un problema congénito o era paralítico porque sufrió un accidente y así terminó, un trauma. De igual manera, nosotros estamos en la iglesia y podemos tener traumas, pero qué bendición que a pesar de los traumas, a pesar de los accidentes de la vida, podamos seguir sirviendo a Dios, seamos constantes congregándonos. No sabemos en qué momento el Señor tenga un mensaje, una palabra, una administración, un milagro para
que podamos vencer nuestras enfermedades físicas, emocionales, espirituales. Así que no dejemos de congregarnos, porque tú no sabes en qué momento Dios puede tener al ministro, o puede tener la palabra, o puede tener la administración de su Espíritu Santo para que avancemos un poquito más. Como en ese día, Eneas avanzó un poco, o un mucho, fue sanado de su parálisis. Tal vez todavía tenía otras áreas que vencer, pero en ese día la administración de Pedro fue tal que pudo vencer un área de su vida. Por eso, hermano, no dejemos de congregarnos. Tú no sabes cuál va a ser el día en que la palabra y el poder del Espíritu Santo va a llegar para tú superar esa área de debilidad. Pero el versículo 34 también es muy importante, hermano, porque dice, Pedro le dijo, Eneas, Jesucristo te sana. Levántate, haz tu cama, y enseguida se levantó. Ese énfasis, hermano, es muy importante, porque Pedro quería asegurarse de que le quedara bien claro a Eneas y a la iglesia en Lida que quien estaba actuando era Jesucristo, que quien estaba haciendo la obra, el milagro, era Jesucristo, no era Pedro, que el Espíritu Santo estaba actuando conforme a la delegación y al nombre de Jesucristo. Eso es muy importante, porque Pedro no era un apóstol que se quería tragar la gloria que le pertenecía a Jesús. Era un apóstol que tenía bien entendido quién había muerto, quién había resucitado, quién había salvado, quién había dado la vida por la iglesia y quién era el que tenía el poder para hacer milagros. Por eso es enfático, Jesucristo te salva, para que una vez que se levantara Eneas, no fuera a decirle, ¡ay, mi apóstol, mi superapóstol, mi megapóstol!, sino que diera la gloria al único que la merece, a Jesucristo. No vemos un Eneas que se levanta y exalta a Pedro. ¿Por qué? Porque el propio Pedro fue claro, Jesucristo es el que te sana. Así que cuidado, amados hermanos, tengamos bien claro, ¿quién te salvó? ¿Quién te liberó de tus cadenas de pecado? ¿Quién te sanó? Este pasaje es claro, no demos ningún tipo de gloria al hombre. No le demos ningún tipo de exaltación a los hombres. Jesucristo te sana. Cualquier situación, dale a Cristo solo la gloria. La Biblia continúa y el texto dice, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Este texto es importante y lo vamos a mencionar un poco más adelante, pero es interesante que notes que el milagro que sucedió en Eneas tuvo un efecto muy positivo para el crecimiento de la iglesia. Muchos se convirtieron al Señor. Es decir, no fue un milagro privado donde se quedó ahí como algo secreto, que no hubiera sido malo tampoco si eso hubiera ocurrido. Pero cuando Dios hace un milagro, no lo hace solamente para dar una satisfacción privada o particular. El Señor siempre piensa en su obra. Así que el milagro tuvo que haber sido con un propósito más grande que solamente traerle sanidad a Eneas. ¿El propósito cuál era? Que mucha gente más viniera a Cristo y el Evangelio se expandiera. En todo el libro de los Hechos, esa es la razón principal de los milagros y sanidades, que la iglesia crezca. Pedro no fue a venderle un milagro a Eneas. Fue dirigido por el Espíritu Santo porque había más gente que tenía que ser salvada. Voy a regresar a esto más adelante, pero dice la palabra continuando. Había entonces en Jope, cambia el escenario, el Lucas nos manda a otro lugar, a la ciudad de Jope, y nos dice que en Jope había una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Bueno, paremos aquí tantito. Nos lleva a otra iglesia
local, a otra congregación local, en una ciudad distinta. Entonces va llevando Lucas nos va llevando de la mano de dos escenarios, uno después del otro, pero que se parecen mucho. Por un lado, en Lida, con un enfermo, con un paralítico que es Eneas. En el otro escenario, la ciudad de Jope, con una mujer que muere en circunstancias, que no sabemos si estaba enferma o algo pasó con ella, pero muere. Entonces nos encontramos con una iglesia local, con un hermano en particular, con una circunstancia difícil. En el caso de Jope, quiero darte algunas enseñanzas, o una primera enseñanza antes de llegar al punto central. Yo miro algo aquí. Número 1, un énfasis en el ministerio de las mujeres. Hoy hay un grupo feminista metido dentro de las iglesias, donde están tratando de que el feminismo, el pensamiento feminista se meta en las congregaciones, y están tratando de meter esa ideología a las mujeres y a los hombres también, cristianas y cristianos, haciéndonos creer que hay una desvalorización de la mujer y que ese empoderamiento de la mujer que el mundo tanto estaba predicando debería ocurrir también en las iglesias. Eso ha dado por resultado que se lleguen a prácticas inspiradas en lo que está haciendo el mundo y no en lo que la Biblia enseña. Al punto de que se están levantando pastoras para tomar control y autoridad de las congregaciones sin tener ningún respaldo bíblico, bajo el argumento de que la iglesia no entiende el valor de la mujer y que la Biblia fue escrita en un tiempo donde la historia desvalorizaba a la mujer, la sociedad de los tiempos bíblicos no entendían el valor de la mujer y por tanto no hay ningún parámetro bíblico para poder entender lo que hoy el humanismo sí dice acerca de la mujer. Todos estos argumentos quiero decir de entrada que son falsos. Han llegado al extremo incluso de llamar a Pablo machista. No voy a meter mucho en ese tema, solamente quiero decir que todos esos argumentos son bíblicamente falsos. Jesucristo le da su valor a la mujer, Jesucristo le da su relevancia a la mujer y el Nuevo Testamento también. La mujer tiene un papel, la mujer tiene su lugar y la mujer tiene sus funciones. Y dentro de su papel, su función y su lugar, tiene una gran importancia y tiene una gran relevancia. Este pasaje nos deja ver algo de esto. ¿Por qué Pedro, si realmente fuera como las feministas dicen, que la Biblia no le da su lugar a la mujer y que no hay ningún pasaje que nos muestre que en aquella sociedad la iglesia cristiana le daba relevancia a la mujer, ¿por qué Lucas se toma el tiempo para mencionar el nombre, el significado del nombre y mencionar qué cosa hacía esta mujer dentro de la iglesia? Nota, de Eneas no se nos dice eso, De Eneas solamente se nos dice que era un hombre paralítico, pero se toma el tiempo para decir Tabita, cuyo significado significa Dorcas. Nos da el nombre en dos idiomas, en hebreo y en griego. El nombre de Tabita significa gacela. Se toma el tiempo de decirnos que el significado de esta mujer era gacela. 2, nos dice que era una mujer que abundaba en buenas obras, es decir, nos habla un poquito de su comportamiento, de su conducta, de su carácter, en buenas obras. Obras dirigidas por Dios, obras dirigidas por el Espíritu Santo, no nos da detalle de cuáles, pero eran tantas que solamente nos dice abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Nos habla que era una mujer que aprendió a dar, que aprendió a compartir de sus recursos materiales, de sus recursos económicos para ayudar en las necesidades de los hermanos de la iglesia. Era una mujer que participaba no nada más con sus obras, sino también con sus recursos. Era una mujer amada, valorada, respetada, a tal punto que mira lo que dice más adelante. Después de que enfermó y murió, fue lavada y puesta en una sala. Fue lavada, fue atendida, su cuerpo ya muerto fue atendido. ¿Y por qué no la enterraron?
Eso es una pregunta que yo me he hecho siempre. ¿Por qué no la enterraron, sino que la pusieron en una sala? Porque era tan amada que se dieron el tiempo de que la iglesia se despidiera de ella. Pero alguien se recordó que estaban ocurriendo milagros dentro de la iglesia. Alguien se acordó que a través de los apóstoles estaban haciendo prodigios. Y alguien dijo por ahí, el apóstol Pedro está en Lida. Y Lida no estaba muy lejos de ahí, 20 kilómetros. Así que mandaron llamar a Pedro para que viniera e hiciera algo por Tabita. No sé si ya tenían bien claro que podía resucitarla, o a lo mejor tan solo querían que hiciera una oración por ella para despedirla. Pero el asunto es que llamaron a Pedro con el mensaje: no tardes en venir a nosotros. Pedro fue con ellos y encontraron a las viudas, dice, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ella. Es decir, las viudas tenían ahí la ropa que Tabita cosía, que Tabita confeccionaba, que era parte de las buenas obras que esta mujer hacía. Entonces era una mujer amada, respetada y de la que se nos dicen detalles. La mujer no era, como las feministas de hoy nos quieren hacer creer, no eran ignoradas en el panorama de la Biblia y de la iglesia primitiva. No, tenían sus ministerios, las mujeres tenían sus funciones, tenían sus posiciones de apoyo, de ayuda, de auxilio, de relevancia. Así que pongamos cuidado con esta corriente feminista que hoy nos quiere engañar y que quiere engañar a las mujeres, haciéndoles creer que necesitan tomar posición y lugar. La Biblia siempre les ha dado su posición y su lugar. Pero continuando con la historia, Pedro llegó y sacando a todos, seguramente vio que había demasiado escándalo, que había demasiado drama, sacó a todos. Pedro se puso de rodillas y oró. Y no debió haber sido una oración ni rápida ni simple, debió haber sido una oración que duró un rato y con profunda devoción. Y después de esa comunión profunda que tuvo Pedro con el Señor le habló. Y el Espíritu Santo, hablándole al corazón de Pedro, le dio una dirección. Y en esa dirección que la oración profunda tuvo, decidió hablarle al cuerpo de Tabita. Quiero que notes, sacó a todos. No era un gran momento para que Pedro tuviera un gran público. No era un gran momento para que Pedro hiciera alarde de su posición apostólica. No era un gran momento para que él demostrara la unción que como siervo tenía. Pero ¿por qué no lo hizo? Porque Pedro sabía que el poder de Dios no es para hacer show. ¿Te recuerdas cuando confrontó y reprendió a Simón? Pues Pedro se comportó de una manera congruente con lo que pasó allá con Simón el mago. Sacó a todos. Era un asunto con Dios. Quería tener la dirección de Dios para saber si solamente oraba por Tabita para después sepultarla, o si el Señor tenía algo más por hacer con esa mujer tan amada en la iglesia de Jope. Así que no hizo una campaña de sanidad, no convocó a una campaña de milagros, a una jornada de milagros, ni tampoco levantó ofrenda para que hubiera testigos del milagro. Sencillamente sacó a todos, buscó a Dios, tuvo un tiempo profundo para buscar la dirección y después actuó en privado. Aunque por supuesto el milagro que iba a ocurrir no se iba a poder quedar en privado. Habló al cuerpo de Tabita y le dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. ¿Crees tú que el cuerpo muerto de Tabita seguía escuchando? Por supuesto que no. Pero Pedro fue dirigido por el Espíritu Santo a hablarle, porque el Espíritu también escucha, porque el alma también escucha. Así como Lázaro debió haber escuchado la voz de Jesucristo cuando Jesucristo le dijo: Lázaro, sal fuera. No fueron los oídos naturales de Lázaro quien escuchó. Fue su espíritu que ya estaba en el Seol mismo quien escuchó a Jesucristo
y escuchándolo obedeció. Claro, el milagro de Lázaro fue 4 veces más grande porque tenía 4 días de muerto. Tabita tenía apenas unas horas. El cuerpo todavía estaba ahí, el cuerpo todavía no se descomponía, el cuerpo todavía no tenía un olor fétido, tenía poco tiempo, unas horas. Y Pedro le habla a ese cuerpo muerto que tenía unas horas ya de haber fallecido, y el espíritu de Tabita, el alma de Tabita debió haber escuchado desde el ámbito espiritual que se encontraba. No sabemos si ya en el ámbito de Dios, no sabemos si todavía en el camino hacia el encuentro con el pastor, con el buen pastor, pero escuchó, y seguramente Dios en el camino debió haberle dicho a través de un ángel. No lo dice eso la Biblia, estoy solamente imaginando, pero le debió haber dicho: Tabita, no es el tiempo. Tabita tal vez estaba deleitando, estaba disfrutando de su Señor, y el Señor le dijo: Tabita, no es el tiempo. ¿Cómo, Señor? Tienes que regresar, todavía hay algo que hacer. El testimonio de tu resurrección o de la vuelta a la vida que vas a tener va a servir. Eres una mujer muy amada por mí, eres una mujer muy amada por la iglesia, pero tienes un propósito que cumplir, así que regresa. Y el Señor permitió que el alma, que el espíritu de Tabita regresaran al cuerpo, y Tabita volvió a la vida, volvió a respirar. Y dándole la mano, dice, abrió los ojos y vio a Pedro, y se levantó. Y dándole la mano, versículo 41, la levantó. Entonces, llamando a los santos, una vez más a los cristianos se les llama santos, no perfectos, no sin pecado, no sin errores, no que hacían milagros. Fíjate qué interesante, les llama, y llamando a los santos, santos que estaban llorando, santos que estaban tristes por la pérdida. Así que el hecho de que seamos cristianos no significa que no nos duelan las cosas. No significa que no lloremos porque alguien parte, no significa que no lloremos porque algo nos está lastimando. Llora, aprende a llorar, pero actúa como lo hizo los santos de la iglesia de Jope. Lloraron, pero buscaron el rostro de Dios. Lloraron, pero buscaron que la palabra de Dios y la voluntad de Dios se manifestara en ellos. Así que, llamando a los santos que estaban llorando, los llamó. Fíjate qué interesante. Los llamó ya una vez que el milagro había ocurrido. No los llamó para que hiciera alarde. Una vez más vemos a Pedro dándole la gloria a Jesucristo. A Eneas le dice: Jesucristo te sana. Y a Tabita le dice: levántate en el nombre de Jesús. Pero Pedro se aseguró de que la gloria no le fuera dada a él. Nadie se dio cuenta cuando Pedro le habló al cuerpo muerto de Tabita, después de haber orado y buscado el rostro del Señor, la dirección del Espíritu Santo. Nadie vio cuando le dio la mano a Tabita para poder levantarla. Solamente abrió la puerta y dijo: aquí está nuestra hermana, está viva. ¿Tú crees que hubo gente ahí que se terminó arrodillando a los pies de Pedro? No, los santos de la iglesia del principio sabían bien a quién se predicaba y a quién le daba la gloria. Tan es así que el versículo 42 dice: y esto fue notorio en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. ¿Te das cuenta que hay 2 versículos clave en este pasaje que leímos? Versículo 35 y versículo 42. Esto fue notorio. Todos se dieron cuenta de este milagro. Todos se dieron cuenta de estos prodigios. En el caso de Eneas, el milagro de ser levantado de una enfermedad que lo paralizaba. En el caso de Tabita, la muerte misma que la anuló. La iglesia en Lida, el dolor de un hombre que se congregaba, que iba a la iglesia, que escuchaba la palabra, pero que no se podía mover. La iglesia en Jope, el dolor de una iglesia completa, de una congregación completa que perdieron una mujer muy valiosa, muy amada, muy activa. Pero en los 2 casos hubo un milagro donde se puede incluso hasta tomar una enseñanza para nosotros que estamos en la iglesia de hoy. Muchos estamos paralíticos, no nos podemos mover, aunque estamos en la iglesia.
Otros somos activos, tenemos un privilegio, hacemos algo en la iglesia, ofrendamos y diezmamos como lo hacía Tabita. Pero tenemos áreas que nos hacen sentir frágiles, tal vez estamos muertos en algunas áreas, nos sentimos muertos, sin vida. ¿Cuántos no habrá en la iglesia que incluso mecánicamente siguen yendo a la iglesia? Pero están tristes, están deprimidos. Que Dios bendiga aquellas congregaciones que oran por los hermanos Eneas, que no se pueden mover ya. Bendito sea el Señor por aquellas congregaciones que todavía tienen santos que oran por las Tabitas, que ya no se mueven, que están en un estado de tristeza, aunque se siguen congregando, que lloran por sus hermanos para que el Señor haga la obra. Y que Dios bendiga a los ministros que llegan y que no se quedan con la gloria y que no se tragan la gloria y que no hacen show, sino que oran y buscan el rostro de Dios para que después el Señor nos ayude a decirle a nuestros hermanos Eneas: levántate, Jesús te quiere levantar, hermano, no te quedes tirado, actívate, muévete. Y que Dios bendiga a los hermanos que pueden aún en lo privado orar y pedir para que Dios vuelva a la vida a aquellos hermanos que han perdido entusiasmo, que han perdido ánimo para seguir adelante. Pero lo más importante, que es el tema central del que yo te hablaba al principio, tanto el milagro de Eneas como el milagro de Tabita. A propósito, que Dios bendiga a nuestra hermana Tabita, si nos está viendo, nos está escuchando. Que Dios bendiga al hermano Saturnino, esposo de nuestra hermana Tabita, una hermana amada, una hermana que la iglesia Monte del Señor bendice con todo nuestro corazón, porque nuestra hermana Tabita se encuentra tal vez en una situación como Eneas o como Tabita. Una enfermedad la ha estado afectando por muchos meses, ya años, y yo sé que tal vez eso ha llegado a tener su corazón entristecido. Hermana Tabita, hoy nos acordamos de usted y de su esposo, el hermano Saturnino, y hoy los bendecimos con todo nuestro corazón y le pedimos al Señor que les dé fuerza. Pero lo más hermoso, hermanos, es que tanto en el caso de Eneas como de Tabita, ¿qué pasó? Todos los que habitaban en Lida y en Sarón se enteraron y se convirtieron al Señor. Y fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. ¿Creyeron en Pedro? No. ¿Terminaron adorando a Pedro? No. ¿Terminaron exaltando el ministerio de Pedro? De ninguna manera. Creyeron en el Señor Jesucristo. Para eso son los milagros, hermano. ¿Para qué Dios quiere sacarte de una crisis? ¿Para qué el Señor quiere sacarte de una enfermedad? ¿Para qué el Señor quiere ayudarte a superar una lucha muy fuerte? ¿Para qué el Señor quiere que salgas de una depresión, de una tristeza, de una angustia? ¿Para qué el Señor quiere que venzas áreas de tu carácter que son difíciles? ¿Para qué el Señor quiere cambiar a tus padres o a tu marido o a tus hijos? Si es solo para que tú te sientas satisfecho y pienses que Dios cumplió con su obligación de hacerte caso y cumplir tus caprichos, estás equivocado. Dios no es tu criado. Dios es el Rey. Y si el Señor hace un milagro en tu vida, no es solo porque te quiere ayudar y porque te ama. Él quiere que eso sea un testimonio. Para que tú des testimonio a otros y digas: el Señor me ayudó, me sanó, me proveyó, me rescató, me sacó del hoyo de la tristeza, de la angustia, cambió mi carácter, me ayudó en mi casa para tener una mejor relación con mis hermanos, mis padres, mis hijos. Y muchos puedan creer en el Señor. ¿Para qué estás orando que se termine el coronavirus? ¿Para qué? ¿Para irte a los centros comerciales? ¿Para irte a tomar café con tus amigos? ¿Para irte a meter al cine? ¿Para volver a trabajar? ¿Para no perder dinero en tu negocio? Si es solo eso, tú estás pensando que Dios es tu criado. Pero si tú estás pidiendo al Señor primero que se haga su voluntad, y si Él quiere termine este coronavirus, para que tú puedas dar testimonio de cómo Dios te guardó, te preservó, te ayudó, te enseñó, y muchos puedan convertirse al Señor, como yo creo que muchos van a entregar su vida al Señor después de esto. ¿Para qué te sanó el Señor a ti, que estás en tu casa? A lo mejor algunos de los que están aquí escuchando ya tuviste contagio. Estuviste aislado 14 días en tu casa. A lo mejor llegaste al hospital. Yo no sé si tuviste un tratamiento o no.
¿O estuviste en casa nada más aguantando la fiebre, tomando algunos tratamientos que te dijeron que eran buenos y ya estás saliendo y superaste ya los síntomas? Y ahora, da testimonio. En privado pasaste, como Pedro con Tabita. En privado, no hubo espectáculo. ¿Cuántos milagros de COVID no están sucediendo? ¿Cuántas sanidades no van a ocurrir? En privado, sin público. Por eso yo me he atrevido a decirle a esos fantoches, discúlpenme ustedes, Simones modernos, Simones magos modernos del púlpito, ¿por qué no hacen sus campañas? ¿Por qué no hacen sus noches de milagros y convocan a todos los contagiados de COVID para que sean sanados con el mover de tu saco, con el azote de tu Biblia, con tus movimientos extraños como que si fueras un shayaín de púlpito? Porque es un fraude, ustedes, ministros fraudulentos, que solo buscan ganar dinero a través de sus actos de magia disfrazados de iglesias cristianas. Dios hace milagros en privado, ha hecho muchos y seguirá haciéndolos. No necesita público, ni tampoco vaciar las carteras de los incautos. Muchos van a ser sanados de COVID y muchos van a tener que mirar el tiempo, 14, 20 días, sufrir la fiebre, sufrir los dolores, pero Dios los va a preservar. Para que una vez que pase eso, como sucedió en Lida y como sucedió en Jope, puedas dar testimonio de que Dios estuvo contigo, de que Dios te sacó de tu parálisis cristiana, tu parálisis espiritual, tu parálisis evangélica, y que Dios te sacó de tu muerte cristiana. Porque ¿cuántos no habrá que sí diezman, que sí ofrendan, que sí ayudan en la iglesia, pero ya perdieron la pasión, pero ya perdieron el gozo, el entusiasmo? Están en la iglesia, sí, con buenas obras, sí, ayudando a los demás, sí, cantando alabanzas, sí, limpiando las bancas de la iglesia, pero ya no sienten gozo, ya no sienten esa fuerza. Tal vez por eso Dios tenía que matar a Tabita, porque muchas obras, muchas limosnas, muchos diezmos, pero ya no había entusiasmo. Tenía que venir un momento privado. Seguro estoy que cuando Tabita vio a Pedro, abrió los ojos, dice que vio a Pedro, pero no creas que con unos, no, con grandes ojos. Tal vez con ganas de decirle: Pedro, no sabes lo que vi, no sabes lo que escuché cosas tremendas. Y cuando abrieron la puerta de su recámara y todos los santos de la iglesia de Jope entraron a verla, ella era otra, con más vitalidad, con más fuerza, con más júbilo, con más gozo, con más entusiasmo. Eneas, cuando empezó a caminar, ¿tú crees que caminó simple? No, fueron pasos firmes, fueron saltos, fueron brincos. El alabado, porque eso significa Eneas, ¿te acuerdas? Ahora él alababa a Dios. Tabita, que significa gacela, mira qué interesante, el nombre de Tabita significa gacela. La gacela, que es un animal ágil, dinámico, que brinca, que salta, se había apagado, ya no brincaba, ya no danzaba, estaba muerta. Pero cuando vino la vida, en ese milagro privado a través del apóstol Pedro, pero que hizo Jesucristo, la gacela despertó, la gacela renació, se renovó, volvió a saltar, volvió a cantar, volvió a gritar. Ya no diezmaba y daba limosna, ya no hacía obras buenas de una manera religiosa. Ahora había vitalidad en ella. Si después de este periodo de contingencia y de que estamos encerrados, mira ahora, estoy en un cuarto que no mide más de 3 metros por 3 metros. Pero si después de esto salimos con fuerza, con entusiasmo, con ganas de que Cristo se ha dado a conocer más que nunca a través de nuestra vida, todo va a valer la pena. Dice la palabra, termina el pasaje diciendo, versículo 43, hablando de Pedro: y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor, que seguramente Simón curtidor se había convertido al evangelio, era uno de los nuevos cristianos, abrió su casa para hospedar a Pedro, y a través del tiempo que estuvo a Pedro ahí, la iglesia en Jope se fortaleció. Que las iglesias locales se hagan fuertes, las iglesias en las ciudades donde estén, y que Dios haga que las iglesias locales
Los Eneas paralíticos que se congregan, que tienen doctrina, pero que ya no se mueven, se levanten en el nombre de Jesús con fuerza, con vitalidad. Y que las tabitas que habitan en las iglesias locales, las mujeres, hombres o mujeres, que sí cumplen con su servicio, cumplen con sus actividades, hacen cosas buenas en la iglesia y son muy valiosos, son muy respetados, son muy importantes en las iglesias, que están cumpliendo con sus diezmos y ofrendas inclusive, pero que perdieron ya gozo, entusiasmo, ahora tengan fuerza, que en el nombre de Jesús se levanten las tabitas, las gacelas, como gacelas, y brinquen, salten para que el nombre de Cristo sea predicado. Yo sé que muchos van a regresar, una vez que pase esta pandemia, van a regresar a sus iglesias como Eneas, que han vencido su parálisis. ¿Cuántos no hay que en su casa están diciendo, ay, cómo quisiera estar en la iglesia, cómo quisiera ir a un culto y ver a los hermanos en la iglesia? Ojalá no regreses como un Eneas paralítico, ni regreses como una Tabita muerta, que regreses por el poder de Cristo Jesús, como un Eneas que venció su parálisis y una Tabita que en el nombre de Jesús fue levantada. Y que en medio de todo esto no le des la gloria al hombre, le des la gloria al único que merece, al nombre de Jesucristo. Que Dios te bendiga, amado amigo, amado hermano.